Matías Bettelman, ella es Jessica Pincus de la Escuela Ort. Estamos haciendo un archivo oral y vamos a hablar con la señora Ana Steinberg de Bukinski. Lo primero es el año y lugar de nacimiento. ¿El año que vine acá? No, año de nacimiento, cuando nació. En 1900, el 2 de febrero. ¿En dónde? ¿Eh? ¿En dónde? ¿En dónde? En un pueblito chiquito, en Besarabia. La capital es Kamenka. El pueblito es Hrestevoy, se llama. ¿Y a qué edad llegó acá a la Argentina? ¿A qué edad llegó acá? 6 años. A los 6 años llegué. El 30 de abril de 1906. ¿Se acuerda dónde vivía allá? ¿Se acuerda de cómo era el lugar donde vivía? ¿Dónde vivía? Sí, Sí. ¿cómo era el pueblito? ¿Cómo era? Vinimos a la calle de Ampunes. No, pero el lugar de allá. Allá no, allá era una aldea, no se puede imaginar uno lo que eso era. Salimos de allá en un carro, todos amontonados, porque no había otra forma de salir. Bultos. Íbamos yo con mis padres y una tía mía con 4 chicos. Todos en un carro porque de otra forma no se podía salir, no había otra locomoción. Y el pueblo atrás, caminando un poco, llorando a todo lo que da, porque sabían que no los volvían a ver. ¿Y quién tomó la decisión de venir a la Argentina? ¿Quién tomó la decisión de venir a la Argentina? Un tío mío vino antes. Un tío mío vino en 1905 porque empezaba la guerra ruso-japonesa. Entonces, como él había hecho el servicio militar, se mandó mudar antes que nada. Y después nos mandó llamar a nosotros. O sea, un tío llegó primero. ¿Un tío de usted vino primero acá a la Argentina? ¿Vino primero acá a la Argentina? Vino un año antes que nosotros. Está bien. ¿Con quién viajó? ¿Con quién vino? ¿Cómo? ¿Con quién vino? ¿Quién? Yo con mis padres, y mi tía y con los 4 chicos. ¿Qué sabía de la Argentina? ¿Qué sabía de la Argentina allá? ¿Cuál era Nada, que acá se podía trabajar, se ganaba, nada más. Y allá nosotros directamente no teníamos problemas porque en el pueblo donde nosotros estábamos no había, no se veía tanto el antisemitismo, pero en las otras ciudades sí había muchos pogroms. ¿Se acuerda cómo fue el trámite de inmigración cuando llegó acá a la Argentina? el trámite para entrar? En el puerto, ¿cómo fue? En el puerto eso no me acuerdo. Como mi tío nos cargó a todos, debe ser en un carro, no me acuerdo. Pero nos llevó a todos, nos preparó una pieza, nada más. ¿Recibieron ayuda cuando llegaron? Sí, a la calle, vinimos a vivir a la calle de Ampunes al 1300. Cuando llegaron fueron directo para ahí. Apenas llegaron fueron a esa casa. Sí, porque mi tío, como estaba antes, nos preparó una habitación, pero nada más. Dormíamos en el suelo, Era una habitación para todos. en el colchón y nada más. Nada. Y cuando pensaron en venir a la Argentina, ¿pensaron quedarse para siempre? Uno no sabía, al menos yo no sé, qué sé yo, para mí era una aventura eso de viajar, ir en un barco. ¿Y con el idioma acá en Argentina hubo problemas? El idioma fue algo terrible, porque mi tío estaba un año acá antes, pero igual no aprendió nada. Sí, o sea, le costó mucho tiempo. Un poco con las manos, un poco haciendo señas, pero yo aprendí rápido, porque los chicos agarran rápido para... ¿Y se conectó con gente de la colectividad?
Con gente judía que había venido antes. Había poco, pero muy desparramados que nadie los conocía. Pero después que vinimos nosotros, mi papá iba todos los domingos al hotel de inmigrantes a buscar paisanos. Y así como los encontraba, los traía. Había una institución que se ocupaba de los judíos, de los inmigrantes. Era una asociación protectora de los inmigrantes. Pero a nosotros no nos hizo falta. Ya como teníamos a mi tío, ya teníamos un apoyo. Pero los que venían sin nada, estaba la institución. ¿En la familia cómo se organizaban? Cuando llegó con la familia, tenía el padre que trabajaba y el tío. Mi papá enseguida entró a trabajar, porque mi tío trabajaba en una fábrica donde hacían puertas y ventanas. Y mi papá entró a trabajar ahí. Mi papá era herrero, no era carpintero. No sé qué es lo que hacía ahí. Debería de haber algo. ¿Y usted qué hacía? ¿Y usted qué hacía? A mí me anotaron en el colegio enseguida, sí. No sé cómo me defendí, pero enseguida fui al colegio, sí. En la calle 24 de noviembre y Pavón. Que todos los chicos que habían llegado iban, los inmigrantes que llegaban en esa época, ¿iban a ese colegio o a distintos? Tenían paciencia los maestros, y la gente también era muy buena, muy abierta. Ayudaban a los que venían, si tenían que hacer una compra, uno le enseñaba un poroto y Cuando llegó sintió que no había antisemitismo, sintió que no había. No. En aquella época no. Ahora los judíos, por ejemplo, los que estaban por el 11, que iban con la barba, bueno, eso sí, los molestaban los chicos, le gritaban, le agarraban de la barba y decían, chivome. Ahora no lo hacen porque van todos con barba. ¿Seguía festejando las fiestas judías acá? Sí. No, nosotros no muy estrictamente, pues no había medios. No era fácil, así para conseguir una carne kosher había que viajar al 11, conseguirla, no teníamos agua corriente, el agua había que comprarla, venía el barril y se compraba para comer el agua corriente, después había agua de pozo. ¿Iban al templo? ¿Habían acá templos, acá cuando llegaron? Sí. Había, en el centro había, pero en el barrio donde vivíamos nosotros, no, en Parque Patricios no. Pero después se hizo un templo, se juntó unos cuantos y compraron una casa vieja, hicieron era una casa vieja, sacaron una pared y hicieron una L, era un salón. En otra habitación había un heider. Era un solo maestro para los grandes, para los chicos. No. Y después en otra habitación más chica hicieron un banco. El hoy Banco Patricios. Ahí nació el Banco Patricios. Y una habitación bien chiquita. Se juntaron unos cuantos y vieron la necesidad de la ayuda y fundaron el banco. Y me da una satisfacción tan grande de ver lo que es ahora el banco. O sea, todos los que fundaron todos los fundadores del banco eran inmigrantes. Casi fundadoras, no voy a decir fundadores, pero mi marido en el año 33 o 34, no exacto, no lo sé, fue presidente. Él hizo la personería jurídica. Después de eso recién se mudaron, recién alquilaron un local. Mire hoy cómo creció.
¿Y usted estudió en el Heder? ¿Cómo? ¿Usted estudió en ese Heder? No, no, allá vivíamos lejos, ya después nos habíamos ido a Pompeya. No, yo no. Mi hermano fue un poco, pero tampoco, porque había que viajar. Nosotros ya después nos habíamos ido a Nueva Pompeya, porque mi papá compró un terreno y edificaron. ¿Se acuerda más o menos en qué año se hizo el header? Más o menos. ¿En qué año se hizo el header, más o menos? ¿En qué año se construyó el header? Sí. En el año 1910 ya estábamos en casa propia. 4 años después estábamos en casa propia. Después de haber pasado no sé cuántos Pero en casa. el header, ¿en qué año? Y después hoy se hizo el Jerusalén, la escuela Jerusalén. ¿Cómo se llevaba con sus compañeros en la escuela? En la escuela, ¿cómo se llevaba con sus compañeros? Usted, en la primaria, cuando llegó. Bien, bien, era un... en aquella época todos los judíos se agarraban unos con otros porque estaban desamparados. ¿Qué cosas se acuerda que aprendió? ¿Qué cosas se acuerda que aprendió? ¿De qué? En la escuela, ¿qué cosas se acuerda? ¿Del Heider? No, yo no De la fui. escuela, de la escuela. Hice nada más que hasta 5º grado, pero no en esa escuela, fui en otra. ¿Qué decía la gente de los inmigrantes? La gente, ¿qué decía de los inmigrantes? No sé, se agarraban, por ejemplo, basta que era un judío, ya buscaba de hacerse amigo, de estar juntos. ¿En algún momento se sintió diferente por ser... sí. Bueno. ¿En algún momento se sintió diferente por ser inmigrante? ¿Y en la juventud? Sí, vos cuando... Yo era una chiquilina, yo no me daba cuenta lo que, pero uno después, cuando fue más grande, vio, había bastante judaísmo y bastante gente religiosa. ¿Festejaban las fiestas de la Argentina? Y sí, en las escuelas sí. Las escuelas no es como ahora, había obligatoriamente que ir y ponerse la escarapela y embanderar las casas. Ahora, ¿Quiere cortar un poco? Así es calma. ¿Se nacionalizó acá en Argentina? me nacionalicé, ¿saben qué año? En el 71, porque quería viajar y no tenía pasaporte. Ah, No éramos no queríamos, al menos mi marido no quería, yo no me importaba, ¿qué más me daba? cuando llegaron no le hicieron nacionalizarse. Obligaban tampoco, no, si uno quería nacionalizaba, si no, cuando nosotros llegamos acá sin documentación, porque venimos, como se dice, pasamos la frontera sin documento. Se decía que cambio de Greines, no sé si ustedes saben, y de robar la frontera. Sí. Pasamos de noche con una lluvia terrible, pero juntaban un núcleo y los contrabandeaban. Había una institución que se ocupaba de eso. Y después, una vez que estamos en Alemania, en Hamburgo, ya no nos preguntaban nada, nos embarcaban y nos mandaban. Pasamos 30 días casi en el barco. ¿Se acuerda si su papá trabajaba con gente judía acá? No. Trabajaba con
No. Para conseguir trabajo. Para conseguir trabajo, ¿no necesitaban? Trabajo, pero por recomendaciones se iba ofreciendo. ¿Trabajaba su mamá? No, mi mamá no. En esa época las mujeres no trabajaban en la cocina y después, por ejemplo, había otros inmigrantes que venían y sin papá los traía. Ya eran comensales nuestros, comían con nosotros. Me supongo que mi mamá ganaría con la comida que les daban, ¿no? Porque al poco tiempo se pudo juntar para comprar un terrenito, hacerse una pieza ya con 4 años y no, en aquella época no pagaban grandes sueldos. Era de la poca salida, no de la mucha entrada. O sea, que trabajaba su tío y su padre. Vivíamos juntos una temporada, después mi tío se tuvo que mudar porque no le permitían, él no quería trabajar ahí en la fábrica porque él quería los sábados no trabajar y ahí no se lo permitían. Entonces los dueños tenían una casa vieja y que tenía un galpón, entonces le alquilaron la casa esa y él ya entonces era dueño del galpón. Hasta el año 14 fue trabajando de carpintero. Después que empezó la guerra, aquí se acabó el trabajo, porque la construcción se paralizó. Entonces, mi tío dejó ese trabajo y se hizo carbonero. Carbón había que usar siempre, puertas y ventanas. ¿Y usted, cuál fue el primer trabajo que tuvo? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? Aprendí a coser. Primero que nada, con una chica que tiene 12 o 13 años, una vez que termina el colegio, ¿qué va a hacer? No es como ahora. A coser es una gran cosa. Él quiere saber mi primer sueldo, 5 pesos por mes. Cuando ya sabía un poco de costura. Cuando yo sabía hacer un dobladillo, un solfilado, entonces me pagaban 5 pesos por mes. Después ya fui progresando. Después me puse a trabajar por mi cuenta. ¿En dónde trabajó? En casa, de modista. A ver. ¿Cómo era la relación con los patrones? Con los patrones. Bien, las relaciones eran buenas, sí. No había este problema. ¿Fue a alguna institución judía de acá de la Argentina? ¿Quién? ¿Usted o sus padres? Mis padres no. Digamos, iba al Chile una vez cada tanto para las fiestas grandes, pero nada más. Antes no había tantas instituciones. Nada más que se reunían las familias y un domingo y no es como ahora que van a los country, que van a los clubs, no había nada de eso en aquella época. Vino todo después. A su familia, al comienzo, ¿le costó progresar? Pero, qué sé yo, uno no tenía tantas pretensiones, entonces no costaba, porque uno se conformaba, porque como allá tampoco éramos ricos, nada más que no nos faltaba nada, teníamos casa propia, los judíos no podían tener en Rusia. Tenían que vivir de los que alquilaban, pero no nos faltaba nada, teníamos una vaca y había queso y manteca Y cuando llegó acá a la Argentina, ¿qué es lo que más sintió que le faltaba? ¿Cómo? ¿Qué es lo que sintió que le hacía falta acá? Él extrañábamos la familia que habíamos dejado. Yo no, mis padres, porque yo no me acuerdo mucho, ¿no?
¿Siempre se sintió bien acá en Argentina? Sí. La verdad es que sí, mi papá igual. Mi papá enseguida aprendió a hablar bien el castellano. Mi papá no sabía leer y escribir en castellano, pero empezó la guerra del 14 y yo era la víctima. Mi papá compraba el diario, lo compraba a las 11 porque temprano costaba 10 centavos, a las 11 ya lo vendían por 5. Entonces mi papá compraba el diario y yo era la víctima, me tenía que sentar a leerle el diario, todo lo que pasaba en la guerra. A mí que me importaba de todo, pero lo tenía que hacer. Pero después mi papá solo aprendió a leer correctamente el castellano. ¿Sus padres también se sintieron bien acá? ¿Sus padres? Sí, porque teníamos a mi tío. Habíamos dejado allá, después mi abuela vino. La madre de mi papá vino en el 1909 y se fue en el 13. Tuvo 4 años y no le gustó la Argentina, no, pobre vieja. ¿A dónde se fue? Sí, otra vez, se fue allá, sí, se fue allá y después se casó. ¿Sigue manteniendo contacto con la gente de Rusia? Y sí, mi papá se escribía con ellos. Sí, siempre porque quedó una hermana de mi mamá, y, mi abuelo. Sí, se escribían. No hace mucho, hará un par de años que rompí las cartas que había escrito mi abuelo. Las rompí porque nadie las sabía leer y yo qué objeto tenía tenerlas. ¿Vinieron a la Argentina porque vino su tío o fue una alternativa? No, fue porque vino mi tío y que, qué sé yo, parece que acá se encontraba bien. No tenía el temor del pogrom y no tenía el problema de que si había guerra que lo llamaran. Mi papá no había hecho el servicio militar, pero mi tío sí, entonces tenía miedo. Se vino acá y acá estuvo lo más bien. ¿Sabe cómo hizo su tío para pensar que acá no había antisemitismo? No sé, a lo mejor se arriesgó a venir, uno que sabe. A lo mejor alguien habrá escrito que no hay problemas. Bueno, queda otra pregunta. ¿Los maestros la ayudaban? ¿Los maestros la ayudaban? Sí, no teníamos problemas. Los chicos que iban al colegio, al primer tiempo, yo no sé cómo uno se entendía, pero un chico agarra enseguida el idioma. Sus compañeros, cuando era chica, ¿habían otros chicos de otras nacionalidades? Sí, en la casa sí vivía otra gente, sí, pero nos llevábamos bien, chicos, enseguida, qué sé yo, jugábamos con cualquier cosa, no, nada de juguetes sofisticados como ahora, con cualquier cosa un chico. ¿Y en su casa usted estaba con su madre? ¿En su casa usted estaba con su mamá? Sí. Después nació yo tengo 3 hermanos argentinos. Mi hermano nació en el 1908, otro en el 10 y otro en el 14. Hoy en día, ¿tiene algún contacto con familiares de allá? ¿Tiene algún contacto con familiares? Con nadie, ya casi no hay nadie acá, más que la generación que sigue, ya después se perdió. Cuando se fueron de allá, ¿les quedó familiares?
¿Le habían quedado familiares cuando se fueron? Quedaron primos y mi abuelo, mi abuela, otra hermana de mi papá, quedaron allá. Después uno va escribiendo y llega un momento que se va alargando, y después se van muriendo la generación. ¿Su tío se sintió bien cuando llegó acá solo? Sí, porque debe de haber, yo nunca le pregunté, nunca se me ocurrió, pero él tenía unos amigos que viajaron junto con él y quedaron muy amigos. Yo creo que esa gente tendría alguien acá que les dio una mano para que se comuniquen, porque no sé cómo hizo para encontrar trabajo. O sea, su tío cuando vino acá no vino solo, vino... Él vino solo, la familia vino con nosotros. Y a él lo ayudaron. Cuando llegó solo lo ayudaron. ¿A quién? A tu tío. No sé, alguien le habrá ayudado. Con mucho capital no habrá venido acá. Por lo general ninguno venía. Si traían $2 o $3, era todo un capital. ¿Qué se acuerda de su casa de acá? La primer casa. ¿Cómo no? La estoy viendo. En la calle, vivíamos en la calle de Ampunes, al 1300. Después nos mudamos a la vuelta, un conventillo. Había, ya después como venían amigos conocidos, entonces nosotros teníamos una pieza y otros conocidos en otra, ya éramos un grupo nos manteníamos. Y acá en la casa vive uno que el tío de él vivió con nosotros en la misma casa. Los que vivían en el conventillo, los que se conocían entre ellos, ¿eran todos judíos ustedes? No, había italianos, españoles, había de todo, pero los judíos eran el grupito que se mantenía. Uno iba a la casa del otro a tomar un té o a aprender a tomar mate. ¿Había gente que vino con usted en el barco, en ese conventillo? ¿Judíos? Sí, que vino con usted en el barco. ¿O se conocieron acá? Pero no, nosotros no necesitábamos hacer una amistad, porque ya éramos una familia. Y no, una persona que vino después, que venía, mi papá se hizo amigo de él en Hamburgo. Y el hombre, como venía solo, se le ocurrió ir a conocer Hamburgo, a ver cómo era. Y resulta que cuando él volvió, el barco ya se había ido. Entonces él quedó esperando la próxima. Mi papá fue al hotel de migrantes hasta que lo encontró. Lo encontró, pero no estaba solo. Ya estaba con otro amigo, porque por lo general, cuando venían por lo general venían los muchachos, se escapaban para no hacer el servicio militar. Entonces se juntaban de a 2, 3, pero ese que mi papá conoció en Hamburgo, cuando mi papá lo fue a buscar, ya estaba con otro. Yo tengo las fotos. Entonces se los trajo a los dos, lo va a dejar al otro ahí. ¿A sus hijos los mandó a una escuela judía? ¿A quién? ¿A mis hijos? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque, qué sé yo, en aquella época no iban mucho, no había tantas escuelas judías, si había era un Heider, pero ahora por ejemplo mis nietos sí. Hay una generación que está fría y los demás. ¿Siguieron yendo al templo de vez en cuando?
De vez en cuando, porque cuando nos fuimos a vivir allá a Pompeya, era lejos. Tanto no se podía ir. Únicamente el que iba era mi papá una vez, para las fiestas, pero de ir así toda la semana como van los viernes, no. Es que no podía, era un hombre que trabajaba, venía cansado. Él no podía darse el lujo de salir a las 4:30. Mi tío a las 3:30 ya dejaba de trabajar, iba al baño, se ponía la camisa blanca, una galera y se iba al Shell, caminando. Iba hasta el 11 porque no había el de 24 de noviembre. Después han hecho ese Shell para que la gente esté más cerca. ¿Festejaban las fiestas juntos, todos? A veces sí, a veces. Siempre teníamos los pensionistas, esos conocidos que venían que no tenían familia, estaban todos agarrados con nosotros. Bueno, gracias. Ahora nos gustaría ver las fotos que nos había. Entonces, esta foto de acá. Esta foto. Esta foto de acá. ¿Esta de acá es usted? Ahí el mío. Parezco. Qué bueno. Y estos son los padres. Estos, el padre y la madre. ¿Qué tenemos? Después, ¿qué otra foto más tiene para mostrarnos? ¿Qué otra foto más tiene para mostrarnos? Y fotos de gente conocida nada más. Esto, por ejemplo, es mi cuñado, pero que está con un compañero. Este es el uniforme de Rusia. Y después lo sacamos solo porque no teníamos interés de tener. Pero igual no lo tiran. Claro, para guardar. ¿Eh? Es importante. No, mire, las otras noches para buscar alguna foto, alguna cosa, me quedé hasta las 12, porque yo tengo una caja así grande, llena de fotos. Y para buscar algo conocido, algo que no me importa, ¿no? Pero son todos conocidos, amigos. Y todos en la misma fotografía. Y con la misma mesita y las mismas flores. En la Tosca, en la calle San Juan. Mi hermano la vez pasada, una vez pasó por la calle San Juan, de curiosidad se arrimó ahí. Existe la Tosca, pero no es fotografía. Porque antes no había fotógrafos que hacía casa. Había que ir a la fotografía, vestirse, por ejemplo, las novias. No había quien las sacara fotos. Y había que ir un día de sol, porque no había estos aparatos. Había que ir cuando un día de sol no se llevaba la ropa de vestido de novia, había una peinadora, la peinaba, la vestía y la sacaba de nuevo. ¿Esto se lo mandaron? Esto lo mandaron, no sé quién. No lo mandó nadie, pero no es de acá. ¿De qué año son más o menos estas fotos? ¿De qué año son? Qué sé yo, de muchísimos años, muchísimos años. ¿Que a ustedes les sirve para algo? No, lo estamos grabando. Esta es una familia polaca. ¿Que vino con ustedes? No, primero vino el marido, entonces mi papá y su amigo del marido, pues vino la familia y
¿Cómo no íbamos a tener la foto? Estaban todas con marcos colgadas. Mi mamá las tenía todas colgadas. ¿Cómo iba a dejar las fotos así? Ahora, si yo quisiera colgar fotos, no me alcanza el departamento. Es que antes, a ver, este es el que se perdió en Hamburgo. Este es el que me enseñó a hacer el número 1, que a mí no me salía al revés. ¿Este era su tío? Sí, sí. Este es el que tenía que viajar con nosotros y por ir a pasear por Hamburgo perdió el barco, pero mi papá lo fue a buscar al hotel de inmigrantes. ¿Y este que está acá? Este, como se hizo amigo en el barco, ¿cómo lo iba a dejar solo? Lo trajo también. Total, no había problema, se compraba un catre y se paraban, qué sé yo, 4, 5 o más en una pieza y salían a trabajar de peón. Este trabajo no tenía oficio, porque la mayoría de los judíos allá no tenían oficio. Tener un oficio era una vergüenza. Una chica muy pobre que no tenía una dote se casaba con uno que era digamos, un carpintero, un herrero, porque por lo general no se usaba. Y entonces los hombres se venían para acá, y cuando venían acá, si no tenían oficio, ¿qué iba a hacer? Mi papá lo hizo entrar a la fábrica de Bacena. No sé si ustedes habrán oído nombrar, no, un metalúrgico que después se fue a Puente Alsina, y cuando han hecho la huelga de 1919, la huelga, cuando hubo la Semana Trágica, venían de Puente Alsina. En la fábrica esa de Bacena era el coronel Perón, fue el que dirigía pero le mataban a mansalva la gente, a los huelguistas. Me preguntaron si yo había hecho, mire, esta señora está bordando un manto para Sefer Torah. Sí, acá sí. ¿No ve que está con el pañuelo mientras bordaba? Y ahora se compra bordable. ¿Quién se iba a sentar? Esta es la misma familia. ¿Qué? Si es la misma familia, el marido se agregó acá. Estaba acá, ¿no ve que es una foto que no tiene nada que ver? Él. Entonces tenemos las dos, porque se usaba así, sacarse fotos y regalar a los amigos, ¿Esta señora de acá es su madre? ¿Esta señora de acá es su madre? No, es una señora amiga, una conocida, pero si se sacó una foto, ¿cómo no la iba? Uno, ¿para qué se sacaba la foto? Para dárselo a los amigos. Este era un Litvek. Por culpa de mi hermano escribe con la derecha, porque mi hermano era medio zurdo, medio, no sé, a lo mejor hubiera sido zurdo, pero no lo dejó. Lo obligó y mi hermano escribe con la derecha. A lo mejor con la izquierda hubiera tenido mejor letra. Igual la tiene buena, igual hizo una carrera. Después se fue a Israel. Pero ya, no ahora Israel. Cuando él se fue, no era Israel, iban a Palestina, se decía Palestina. ¿En qué año se fue a Israel? ¿Quién? El señor... Este hombre se habrá ido en el 12 o 13, porque cuando se fue de acá no se hallaba, se fue para allá. Ahora no sé, la familia o no. ¿Es un amigo de la familia? No, es un conocido.
unidos, esos antes, aunque no fuera familia, se unían, porque como se sentían solos, necesitaban el calor de la amistad. Entonces, se juntaban. Porque me gusta la historia. Si ahora fuera joven, estudiaría historia judía. Me gusta mucho. ¿En qué idioma se comunicaban con esta familia? En Yiddish. Ah, en ¿Qué Yiddish. otro idioma? En Yiddish no había. Es que había, pero ¿para qué? Si uno se comunicaba tan bien con el Yiddish. O sea, el castellano lo usaban nada más cuando tenían que ir a Y cuando trabajar. teníamos que hablar con los cristianos. Pero después no, el idioma Yiddish no se usó. No se dejó de usar. Y con las otras familias que estaban en el conventillo, que no eran judías, ¿hablaban en castellano? Y sí, cómo no, pero poco, porque cada uno tenía, por ejemplo, los italianos se juntaban con los italianos, los españoles se hacían amistades con los españoles, no por nada, pero para recordar lo de allá, lo de las cosas de otro tiempo. Aparte de los judíos, ¿habían otras comunidades que habían italianos? Ah, sí, españoles, griegos, había de todo. A mí me preguntaron si yo había ido una vez a una marcha. Sí, quería hablar. Cuando tenía 6, 7 años, cuando vivíamos en el conventillo, nos quisieron aumentar el alquiler. Seguramente un peso más, ¿no? ¿En qué? Juntaron a todos los chicos del conventillo, hicieron una fila, iban los grandes y cantábamos la Internacional, protestando por el aumento del alquiler. Tiene un buen idioma, tiene un léxico bastante bueno.